Hola, muy buen día. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Me presento, soy el profesor Román y en esta sesión te voy a acompañar con un tema muy importante de las matemáticas, el cual es revisar el concepto de función. Este concepto de función está relacionado con otros conceptos importantes, los cuales también vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. También vamos a ver la manera en cómo los vamos a representar, pero sobre todo vamos a intentar empatar este concepto con algunas cosas que tengas a tu alrededor o de tu vida cotidiana. Te invito a que tomes nota de todo aquello que consideres importante, porque estoy seguro que te va a servir para conocimientos que vas a recibir en el futuro. ¿Estás listo? Bien, vamos a comenzar. Seguramente en algún momento has planeado un viaje con tu familia donde tú tienes que valorar la cantidad de combustible que usa tu auto o el camión para llegar a tu destino de elección. O ahora se ha vuelto muy de moda el usar estos aparatitos para tomar una escala de temperatura y que con ello se determine si puedes entrar o no a un lugar. O algo más sencillo, seguramente cuando tienes una gama de posibilidades de tomar un desayuno, pues te encuentras en la discrepancia de qué vas a comer y de qué vas a beber. En la siguiente diapositiva vamos a ver la relación que existe entre estos elementos de conjuntos diferentes. Por ejemplo, en el caso del primero tenemos que hay una relación entre el combustible que usas y los kilómetros que recorres. En el segundo ejemplo que te comenté, tiene una relación la lectura del termómetro con la escala de medición. Y en el tercer ejemplo, la comida que tú eliges con la bebida adecuada. Si tú observas la diapositiva, tenemos que existe esta relación entre estos elementos de conjuntos que son diferentes. Hay una relación de dependencia en muchos de ellos. Por ejemplo, en la primera imagen que está en color amarillo, tú puedes observar que vas a llegar a tu destino siempre y cuando hayas obtenido la cantidad de combustible adecuada para que cubra los kilómetros. O en el caso de la lectura del termómetro, es lo que va a determinar de acuerdo a la escala si te van a permitir entrar o no. Pero estas relaciones tienen que ver con el concepto de función. Te invito a que te quedes a lo largo del programa para que tú puedas observar si realmente estas relaciones formadas entre los elementos son funciones. Para comenzar, te dejo las siguientes preguntas que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Si estas relaciones que se forman son funciones, ¿cómo las puedes distinguir? O sea, ¿cómo puedes saber si es una función o no lo es? Si, por ejemplo, todas estas funciones lo son, entonces, ¿cuáles son las formas de representarlo? En la diapositiva que viene, tienes esta pregunta. Si son funciones, entonces, ¿cómo es que tú las vas a poder identificar a través de una representación? O mejor aún, si hay muchos conceptos que se relacionan con este término y los vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Bien, para comenzar, vamos a partir de una actividad sencilla en el pizarrón, la cual vamos a manipular para empezar a formar estas relaciones que existen entre los elementos. Acompáñame. Bien, observamos la diapositiva en donde nos plantean esta actividad. La actividad habla sobre esta relación que vas a hacer entre posibles alimentos o bebidas que tú tengas en casa. Imagínate, por ejemplo, que en este desayuno tienes esta posibilidad de alimentos y tienes esta posibilidad de bebidas. La pregunta es que hagas todas las posibles combinaciones que hay junto con las posibles variantes. Acompáñame al pizarrón para que veamos cómo realizamos esta actividad. Partimos entonces que tenemos una gama de 4 elementos, ¿verdad?, que forman parte de nuestras bebidas y de nuestros alimentos. Y otro conjunto que representa estos alimentos. Me dice que yo vea cómo voy a relacionar estos conjuntos y a su vez haga yo las variantes necesarias. Yo puedo relacionar el primer elemento con cada uno de ellos, ¿verdad? Lo hacemos a través de unas flechas comúnmente. Relaciono el segundo elemento con cada uno de los que están disponibles en un conjunto 2. Hacemos una tercera combinación, pero ahora con el tercer elemento de alimento con todos los que se encuentran en el segundo. Y por último, este primero con los 4. Observa entonces que tenemos una gama de 16 combinaciones para poder tomar
estos alimentos y bebidas de acuerdo a estos 4 elementos que tenemos en el primer conjunto y en el segundo. Pero, ¿qué pasa si ahora justamente hay 4 integrantes en tu familia y a cada uno le debe corresponder un alimento y bebida? Entonces, cambian estas relaciones. Vamos a ver. Si tenemos ahora que vamos a tener una relación de un elemento del primero con una relación de un elemento del segundo, seguramente ahora las combinaciones van a cambiar, ¿verdad? Vamos a tomar un elemento del primero con uno del segundo, uno del primero con uno del segundo, uno del primero con uno del segundo y uno del primero con uno del segundo. Si tú observas ahora, la relación de correspondencia es un elemento con un elemento. Pero podemos hacer otra combinación más. Imagínate que alguno de tus integrantes de tu familia se levantó muy temprano y tenía mucha hambre, y en vez de tomar un alimento, tomó 2 de esa gama. Entonces, cambia la relación, ¿verdad? Si tomamos 2 alimentos ahora del primer conjunto con una bebida, pues seguramente alguien se va a quedar, ¿verdad?, sin desayunar, porque ya abarcamos un elemento de acá. Pero imagínate ahora que la relación se da con muchos elementos del primero y un elemento del segundo. Es decir, que yo consumí todos los elementos del primer conjunto, pero con una sola bebida. Ve observando todas las relaciones que se van formando entre estos elementos que tenemos de 2 conjuntos diferentes. La pregunta es, ¿todos estos elementos que hemos formado se representarán funciones? Vamos a revisar en la siguiente diapositiva el concepto de función. Decimos que la función se da cuando tenemos un caso particular de estas relaciones, pero observa lo que dice ahí, está con rojo. La función se da cuando se elige un elemento del primero exclusivamente con un elemento del segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar si justamente las relaciones que formamos en la actividad forman parte de esta definición. Bien, para ello vamos a regresar al pizarrón y vamos a ver todas las relaciones que hicimos con esta actividad. Y vamos a ir verificando si son funciones las que formamos. Bien, nuevamente acompáñame al pizarrón. Si tú observas en la primera, hicimos una relación de todos los elementos del primero con todos los elementos del conjunto. No pierdas de vista la definición que vimos. La definición nos dice que se relaciona un elemento del primero, pero ve aquí está con mayúsculas, con únicamente uno del segundo. Verifiquemos. Si yo te pregunto cuántos elementos tiene asociado este primero, ¿qué me vas a decir? Sigue las flechas. Este primero tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Pregunto, ¿coincide con el concepto de función? No coincide, porque dice que debe ser uno de acá con exclusivamente uno de acá. Entonces, esta primera relación que hicimos es justamente eso. Es una relación matemática que se representa con una letra R mayúscula. Vamos a revisar una segunda combinación que hicimos. ¿La recuerdas? Dijimos que a cada integrante de tu familia le va a tocar 1 y 1. Observa, si yo pregunto cuántos elementos tiene este primero con uno de acá, pues sigue la flecha y vas a decir que solamente hay 1. Ahora, este elemento, ¿cuántos tiene en el segundo conjunto? También si sigues la flecha, le corresponde 1. Ahora verifica este. Ve este, sigue su flecha y observa que también tiene un solo elemento. Y observa el último. Este último también tiene un solo elemento. Entonces, de acuerdo al concepto de función que dice que se relaciona con uno y solo uno del segundo, yo puedo concluir que esta correspondencia sí representa una función. Revisemos los siguientes. Vean, ahora mismo ejercicio. Observa el primer elemento. Si yo te pregunto si esto que está aquí puesto es una función o una relación, tienes que verificar elemento a elemento.
pero con uno que ya no coincida, entonces estamos hablando de que ya no es una función. Vemos, primer elemento, revisa cuántos elementos hay en el segundo conjunto. Y lo que tienes que hacer es nada más checar las flechas que salen del primer elemento. Ve, observa. De este sale 1 y salen 2. Quiere decir que este elemento tiene 2 de acá. Por lo tanto, ya no es 1 y solo 1. Entonces, esta combinación que nosotros armamos no es una función, sino es una relación. Veamos este ahora. ¿Me podrías decir si es una función o relación? A ver, revisa. Esto puede ser muy engañoso el uso de las flechas, pero observa, nada más tienes que seguirlas y decirme si hay un elemento del segundo conjunto, porque eso es lo que estamos revisando en la definición. Observa. ¿Cuántos elementos tiene este primero? Sigue la flecha. Tiene 1. ¿Cuántos elementos tiene este? Observa, tiene 1. ¿Cuántos elementos tiene este? Observa, tiene 1. ¿Cuántos elementos tiene este? Sigue la flecha, tiene 1. Y ve que ese es un caso particular. Puedo tener muchos elementos del primero, pero si solamente en el segundo tiene un elemento, coincide con la definición de función. Ve cómo puede ser muy engañoso a veces el determinarlo, pero siguiendo esta pequeña muestra puedes decirlo. A ver, vamos a ver esta última combinación que hicimos. Ahora observa, no pierdas de vista 1 y solo 1 del segundo. Observa, este elemento, ¿cuántos elementos tiene aquí? Y sigue las flechas. 1, 2, 3 y 4. Y si yo pregunto cuántos elementos tiene el segundo, pues no sale ninguna flecha, entonces me responderías que no tiene ninguno. Por lo tanto, no hay una función, puesto que no tenemos la relación 1 a 1. Si tú puedes observar lo que tenemos aquí en el pizarrón, es una manera gráfica de empezar a distinguir cuándo tengo una función y cuándo tengo una relación, siguiendo la definición que estamos marcando, en que solamente debe haber una relación del primero con un solo elemento del segundo. Y observa las particularidades que tenemos en esas combinaciones. Ahora, de esto, puedo empezar a distinguir entonces las características que van a tener las funciones para que yo las pueda elegir. Vamos a observar la siguiente diapositiva para darnos cuenta de esto. Bien, si tú observas, en la primera cintilla nos dice que para que sea una función, debo de tener exclusivamente relacionado un elemento del primero con un elemento del segundo. Por eso la figura 1 tiene que sí es función porque cumple esta condición. En el cuadrito 2 nos dice que los elementos del primer conjunto no pueden tener más de uno del segundo. Por eso la figura 3 no es función porque tiene más. En el tercer cuadrito amarillo decimos que son varios elementos de un conjunto, pueden tener un solo elemento del segundo. Por eso la figura 4 sí es función, porque nos dice que sí puede tener uno solo del segundo. Y la última cintilla amarilla nos dice que pueden combinarse todos los, o que se deben combinar, mejor dicho, todos los elementos del primero y no nos deben quedar vacíos, aunque del segundo conjunto sí puede ser. Por eso es de que la figura 3b me queda 3 elementos vacíos, no es una función, pero la figura 4 están todos relacionados del primero, aunque del segundo me sobraron, por eso es que sí es una función. Observa entonces que estos 4 cuadritos amarillos nos van dando las condiciones para poder saber cuándo determinar si es una función o simplemente una relación. Bien, pero con todo esto que vimos, existen conceptos que se van definiendo de todo esto que estamos viendo. Para que vayamos formalizando tu aprendizaje, vamos al pizarrón para hacer estos ejercicios y tú vas a ir viendo cómo hay algunos conceptos que seguramente ya has visto en alguna parte. Acompáñame nuevamente al pizarrón para ir viendo estas características. Bien, recuerda que partimos de 2 conjuntos, ¿verdad? Un conjunto determinado por los alimentos, lo vamos a formalizar. Ya estamos formalizando matemáticamente lo que vimos hasta ahorita con un ejercicio cotidiano. Y tenemos un conjunto
de bebidas. Entonces, tenemos dos conjuntos, A y B. Dice que vamos a relacionar, ¿verdad? Para que sea función, un elemento del primero con un elemento del segundo. Y así sucesivamente. Uno del primero con uno del segundo, uno del primero con uno del segundo y uno del primero con uno del segundo. Si se dan relaciones uno a uno, entonces nos queda claro que esto es una función, ¿ok? Partamos de esto, que lo que tenemos es una función. Muy bien, observa que los elementos no los estoy tomando de manera arbitraria. Siempre elijo el primero y después el segundo. Por ejemplo, en este primero elegí el sándwich, ¿verdad? Y luego elegí el café. Cuando yo hago esto, que tomo un elemento del primero y uno del segundo, estoy formando una pareja. Observa, del primero y el segundo. Formalizando esta pareja, vamos a separarla con comas y vamos a ponerla entre paréntesis. Y a esta forma de representar, cuando yo extraigo uno de aquí y uno de acá, se le llama justamente par o pareja ordenada. Ve el nombre. Par son dos, pareja son dos. ¿Y por qué ordenada? Porque exclusivamente tengo que tomar primero el de un primer conjunto y complementarlo con uno del segundo conjunto. Lo hago en orden, no lo hago de manera arbitraria. Pero ahora imagínate que todos estos elementos que estamos viendo aquí pictográficos, pues es como muy difícil de estarlos manipulando y simbolizando. Podemos cambiar la nomenclatura o estos símbolos por símbolos matemáticos para que sea más fácil entender. Entonces, observa lo que vamos a hacer. Bien, tengo del conjunto A, ¿verdad? 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. Tengo del conjunto B 4 elementos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y para que sea función, pues la relación es 1 con 1, ¿cierto? Dijimos que la pareja ordenada es tomando uno de acá y uno de acá. La formalizamos, acuérdate, paréntesis, 1, 1, ¿verdad? Y esto es la pareja ordenada. Esto es lo mismo que esto, solamente que esto ya es utilizando símbolos matemáticos. ¿Podrías decir cuáles son las otras parejas ordenadas que se forman? Muy fácil, ¿verdad? Observa, 2, flecha, 2, y lo estoy poniendo aquí. Siguiente, 3, 3. Ya estoy formalizando y estoy usando símbolos. 4, 4. Y observa entonces que tenemos 4 parejas ordenadas. Si quiero esto para no hacer estos círculos que me representan los conjuntos, voy a hacer otra representación. Y esa representación es a través de una tablita, ¿verdad? Y voy a poner que están relacionados 1 y 1, 2 y 2, 3, 3, 4, 4. Observa entonces que yo puedo tener otro tipo de organización. Ve viendo todo lo que estamos haciendo. Ahora, cuando yo uso esta representación que se llama, o que mejor dicho, que usa flechas a través de conjuntos, se llaman representaciones sagitales. No olvides el nombre. Es una representación sagital porque se usan flechas para poderlo representar. Ve esta representación. Es exactamente la misma, pero ya no estoy usando flechas, sino estoy usando un organizador que es una tabla. ¿Ok? Ahora, recuerda que en un principio dijimos que estos elementos se relacionan de manera ordenada y que guardan cierta dependencia. ¿Te acuerdas? Que dijimos que los elementos del primer conjunto son a los que voy a tomar de manera arbitraria, es decir, los que ya están. Como ya están, entonces a esos elementos se les conoce como variables independientes, porque no va su valor depender de absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con los elementos del segundo conjunto? Estos sí tuvieron que ser tomados de acuerdo a ellos. Es decir, estos del segundo sí dependen de este. Por lo tanto, entonces a eso se les llama variables dependientes. ¿Ok? Si los organizamos en la tabla,
A estos elementos que tú tomaste del primer conjunto, matemáticamente los vamos a llamar dominio. Y a los elementos del segundo conjunto los vamos a llamar contradominio. Ve cómo empiezan a aparecer ya varios conceptos y definiciones del tema de función. Par o pareja ordenada, variable independiente, que también la vas a conocer como dominio, y la variable dependiente, que también la vas a conocer como contradominio. Pero no son las únicas maneras en que las vamos a representar. Comúnmente, una función la representamos en algo que conoces como un plano cartesiano. ¿Ve? Este plano cartesiano tú ya lo has usado en muchos cursos y ya sabemos que está formado por dos ejes. El eje coordenado horizontal, que comúnmente lo representamos con la variable x, y el eje coordenado vertical, el cual lo representamos con la variable y. Quiere decir que en este horizontal voy a representar todos los elementos primeros, o sea, este y este, los vamos a representar en este eje horizontal. Y cuando lo represento gráficamente, entonces el nombre de esos elementos corresponde a las abscisas. Y a los elementos de un segundo conjunto, que son estos del conjunto B, si me los llevo a la gráfica, los voy a representar y los voy a llamar como ordenadas. Y ve entonces que con esto completamos los conceptos relacionados con función. Pareja ordenada, variable independiente, que también puede ser dominio y también puede ser abscisa, variable dependiente, la cual también se llama contradominio y se llama ordenada. Es decir, que en la función los elementos del primer conjunto siempre se van a representar con la letra X y los del segundo conjunto con la variable Y. Por lo tanto, X es la variable independiente, Y es la variable dependiente. X son los valores del dominio y Y son los valores del contradominio. X siempre es lo primero, ¿ok? Y Y siempre es lo segundo. Y en la gráfica, abscisas horizontal y ordenadas vertical. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, en la siguiente diapositiva vamos a ver las maneras de representación que tienen esta función. Observa claramente. Empezamos con esta representación a través de flechas. Y estas flechas nos indican que la representación se llama sagital. No olvides ese nombre. Puede parecerte difícil, pero es una representación sagital. Observa, en el caso de la segunda representación, es una tabla. Y ve que esa tabla nos dice variables independientes y variables dependientes, de acuerdo a X y Y. Más abajo, si alcanzas a ver, hay una línea verde que está trazada sobre el plano cartesiano que te presenté. Cuando se hace eso, estamos diciendo entonces que la representación es una representación gráfica. Pero una de las formas más importantes es aquella en la cual observamos que existe esta relación entre las dos variables X y Y, y cuando se da de esa forma, lo que hacemos es estarlo representando ya con símbolos matemáticos. Por ello, en esa diapositiva tienes las 4 representaciones de las funciones. Ahora, esto nos debe quedar muy claro porque seguramente más adelante vamos a encontrar estas representaciones que existen y vamos a tener, digamos que, saber cuándo tenemos una función. Muy bien. Hasta este momento ya vimos todas las definiciones que se parecen o que están relacionadas con el concepto de función, las maneras en cómo las vamos a representar, pero lo más interesante es que tú busques a tu alrededor esta parte de poder relacionar el concepto con cosas cotidianas. No olvides esta definición, ¿ok? Esta definición nos dice uno y solo uno. No lo olvides, porque esto va a ser muy importante para los ejemplos. En ese listado de ejemplos, lo que vamos a hacer es, piensa en lo que tienes en este momento cerca de ti. Haz una lista con esos ejemplos para que veas que el concepto de función está mucho más cerca de lo que tú piensas. A ver, vamos a empezar. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Imagínate de aquí lo que tenemos. Observa, yo tengo aquí una camisa con botones. A cada botón le corresponde solo un ojal. Entonces,
mi conjunto de botones tiene que relacionarse uno y solo uno con un ojal, porque si no la camisa se vería toda chueca. Por lo tanto, entonces, ese concepto es función. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando tú tienes que buscar tu estación favorita, siempre la sintonizas en algún numerito, pues ese número solo está asignado a una estación de radio. Por lo tanto, también es una función. Piensa en otros ejemplos. Son muy fáciles de hallar. No olvides que la condición es de 1 a 1. Muy bien. A manera de resumen, te invito a ver la siguiente actividad, que es un crucigrama en la cual vamos a representar nuestras ideas. Aquí te dejo en la pizarra las maneras en cómo vamos a relacionar las cuestiones o los conceptos verticales y horizontales. Por el tiempo nada más vamos a hacer una. A ver, vamos a hacer una vertical, ¿ok? La vertical nos dice, es la variable que toma cualquier valor, o aquellos datos en un intervalo. Acuérdate que dijimos que esa variable que toma lo que sea y que no depende de nadie, su mismo nombre me está diciendo que es independiente. Entonces, en el número 2 vertical vamos a colocar independiente. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto, si coincide. Independiente. ¿Ok? Y entonces, tú puedes con esto practicar todos los conceptos que hayamos visto a lo largo de esto. Te lo dejo un momento para que puedas capturar esta imagen y poder hacer este ejercicio en casa. Te reto a que lo hagas en el menor tiempo posible. Muy bien. En la siguiente diapositiva te dejo las soluciones para que tú veas que sí coinciden estos conceptos que nosotros vimos con el crucigrama. Observa muy bien la diapositiva, cáptalo, para que puedas corroborar que lo que tú hiciste es correcto. Muy bien. Para terminar, te dejo la siguiente reflexión, pero piensa muy bien lo que nos vas a contestar. Observa con detalle la siguiente imagen y dinos la respuesta, pero piénsala muy bien. Obsérvala. Y te dejo esta pregunta. Si tú quisieras tener algo con alguien, ¿qué es lo que te convendría tener? ¿Una relación o una función? Está de pensarse, ¿verdad? Entonces, cada vez que digas tengo una relación con alguien, pues piensa que esa relación es porque tiene varios elementos de otro conjunto. Muy bien, con esto llegamos al fin de esta sesión, agradeciéndote toda tu atención. Te recuerdo mi nombre, soy el profesor Román y ha sido un gusto tener esta sesión contigo. Muchas gracias y excelente día.